Buenas tardes, gracias a los organizadores y a quienes asisten a estas quintas jornadas. Bueno, durante el siglo XVIII y el siglo XIX proliferan en Europa y en América los catecismos políticos inspirados en los catecismos de doctrina cristiana que comienzan a elaborarse en el siglo XVI, en esto que ya mencionaban hace rato, en una estructura de preguntas y respuestas. Muchos de estos, en el caso mexicano, influenciados en ese catecismo del jesuita Jerónimo Martínez de Ripalda, que es muy importante porque incluso antes de que apareciera el catecismo romano de la Iglesia Católica, comienza a circular en Nueva España y es traducido a distintas lenguas indígenas y que continuará siendo empleado durante el siglo XIX para la enseñanza de la doctrina cristiana y de la lectura. Bueno, entonces así en el siglo XVIII en Europa y en América se adopta el método catequético para la enseñanza de ideas políticas, y en esta llamada década nacional, en 1856, sale la tercera edición del Catecismo Político de Miguel Busto, que lo había publicado él por vez primera en 1827. Este catecismo llama la atención su reimpresión en 56, porque bueno, este año recordemos nosotros que el 17 de febrero se instala el Congreso Constituyente. Entonces es importante porque este catecismo comenzará a llamar la atención sobre estos ideales liberales y los principios de ciudadanía que eran muy importantes. Además de este catecismo, bueno, el catecismo de Busto explicaba la Constitución de 1824, y recordamos que en este debate se está discutiendo en 56 si se regresa a la Constitución del 24, si se ve con la modificación del 47. Entonces por eso se vuelve un escenario bastante importante. En 56 también es importante que el Papa Pío IX, el 15 de diciembre, manifestó su pesar por la guerra cruel que el gobierno mexicano había declarado contra la Iglesia Católica y pues se pronuncia en contra de estas leyes de reforma. Es importante, bueno, porque llama a pronunciarse en contra de la Constitución mexicana, del Congreso, y varios, la cúpula, la alta jerarquía de la Iglesia mexicana, pues también se pronuncia. El arzobispo de México, Lázaro de la Garza, en el sermón del 15 de febrero, también declaró que el juramento a la Constitución era moralmente ilícito, y el 20 de marzo envió una circular en donde exhortaba a no jurar la Constitución. En este juramento de la Constitución llama la atención los pronunciamientos que se hacen en contra del juramento. Hay un opúsculo que se llama Reflexiones sobre los decretos episcopales que prohíben el juramento constitucional, que es el documento que alega de una manera muy destacada el pronunciamiento en contra de este juramento. Sin embargo, el documento que llama mi atención es el que el presbítero Próspero María Alarcón emite para llamar y exhortar a la población a no jurar la Constitución, porque él lo hace con base en el catecismo del padre Ripalda, y cito, dice: así es que cuando el sapientísimo Ripalda nos dice en su catecismo que no debemos de cumplir el juramento de una materia ilícita, de ninguna manera se entiende que le enseñe que sea lícito jurar hacer una cosa mala. Todo lo contrario, dice que debe uno arrepentirse de estos juramentos y que no se peca más o menos gravemente conforme al mal jurado. Entonces es de llamar la atención porque si bien no es el alegato de mayor idea, de grandes ideas intelectuales que sí habían hecho la alta jerarquía eclesiástica,
está sirviéndose del documento que toda la población conocía, con el que muchos habían aprendido a leer y escribir, ¿no? Entonces buscó la estrategia más cercana de llegar y lograr impactar en la población, en el pueblo común. Bueno, en 57, el mismo año que se publica la Constitución, es también de llamar la atención que hay un catecismo político destinado a la instrucción primaria de la juventud oaxaqueña. Este catecismo, según lo que ha investigado Daniela Trafano y Francisco José Ruiz en Oaxaca, dice que ellos consideran que es una reimpresión de la misma portada, dice que es la reimpresión de un catecismo anterior. Ellos ubican el catecismo en 1847, que dan algunas razones por las cuales lo ubican en ese contexto. Yo, por el contrario, lo ubico en la década de los 20, considero que debió haberse publicado entre 1826-1829, por el contenido del catecismo, por el contexto que está pasando en la nación, por lo que el mismo Congreso Federal hizo y lo que pasa es esta década en donde a nivel nacional en distintos estados, entidades federativas, se imprimen catecismos locales, porque así lo instruyen los congresos locales y así lo indicó el Congreso del Estado de Oaxaca. Y aunque no se tiene conocimiento de ese catecismo, también me ayuda el hecho de que Peter Guardino sí dice que en los inventarios de una escuela primaria en Oaxaca encuentra él que se menciona un catecismo político. No se conoce el texto, pero yo me atrevería a suponer que es este catecismo. Y entonces aquí ya vemos este catecismo que después se va a reimprimir nuevamente en 67, y es el escenario oaxaqueño por la influencia que tiene Juárez, un catecismo político que va a llamar la atención durante todo este periodo. Luego, siguiendo sobre esta misma década, bueno, pues tenemos que Nicolás Pizarro, un periodista político, intelectual muy destacado de este periodo, en 1861 publica también su Catecismo Político Constitucional. Así como la Constitución del 24 fue explicada a través de un catecismo muy particular que elabora José María Luis Mora, en 61 Pizarro explica la Constitución del 57 a través de este método. Es importante porque el Catecismo Político Constitucional de Pizarro después es declarado por Benito Juárez como libro de texto. Se ordena que el Estado mande imprimir 2,000 ejemplares de él, que se distribuyen en las distintas escuelas, y entonces es adoptado como un libro de texto oficial. Ahorita estoy pensando en una pregunta que hacían en la mesa anterior respecto a la enseñanza del catecismo y de la doctrina. Bueno, en 67 en la Escuela Nacional Preparatoria se establece, uno de los que prepara un texto es nuevamente Nicolás Pizarro, y propone para la Escuela Nacional Preparatoria, para la Cátedra de Moral, su Catecismo de Moral, desde una concepción de la moral del cristianismo primitivo. No el catolicismo, no el cristianismo de la Iglesia Católica, sino de ese cristianismo primitivo. Entonces sí, sigue siendo importante la enseñanza de la moral. No se aprueba el catecismo de Pizarro que él propone para la Nacional Preparatoria, y se utilizan otros textos que, contrario a lo que plantea Pizarro, están más cercanos al cristianismo de la Iglesia Católica que a las ideas originales del cristianismo, ¿no? Entonces también sí es llamativo esto. Y se reimprimen algunos otros catecismos políticos, además de Pizarro, que es, además de estos dos catecismos, autor de otros, el libro Espíritas para Niños, entre otros. Y es una década en donde finalmente, si bien los principales catecismos políticos en México son de la primera mitad del siglo XIX,
durante esta década también aparecen varios que por desgracia no se conservan. Pero por la parte de la Iglesia Católica, bueno, se reimprime el catecismo sobre la dignidad del matrimonio en respuesta a la promulgación de la ley de matrimonio civil y la de secularización de cementerios, ¿no? Entonces ahí está, hay un catecismo francés sobre la dignidad del matrimonio que empieza a circularse no solamente como catecismo, sino también empiezan distintos obispados a sacar hojas volantes con pasajes de este catecismo, y se encuentra en archivos de hojas volantes diferentes apartados del catecismo que circulan en este periodo. Por la parte liberal surgen catecismos que hacen contrapeso a este tipo de catecismos. En 1855, Ramón Francisco Gamarra publica su Catecismo Popular de la Doctrina Democrática Original, escrito en la misma forma que el de la doctrina cristiana del padre Ripalda, y dividido en 3 partes, en las que se comprenden todos los elementos del sistema republicano federal, popular federal representativo. Toda la revolución hallada en el Evangelio, pues en ningún otro lado se ha defendido más enérgicamente la causa del pueblo. Un título muy largo. Por desgracia, aunque después fuera director del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, este catecismo no lo he podido yo localizar en ninguna biblioteca, incluso en el propio estado de San Luis Potosí, que ahí es probable que él hubiera donado su biblioteca al ser director del instituto. Solo hay ejemplares de su novela Ellos, que sean contemporáneos a la época del autor, y este catecismo aparece, yo sé de su existencia por un inventario bibliográfico sobre la época, y en Estados Unidos está inventariado en una biblioteca, pero no está en la biblioteca. Por suerte tengo una amiga que vive justo en esa ciudad y me hizo favor de buscarlo, y no está. Está en el inventario, pero no aparece en la biblioteca. Entonces pues es un catecismo del cual solo sabemos de su existencia, pero no podemos entrar en el análisis de las ideas que promovió el catecismo, y que sería bastante importante poder analizar. Pero llama la atención porque, contrario a lo que se había creído, que muchos autores suponían que a partir de la segunda mitad el catecismo ya no había sido un método de enseñanza que se utilizara, sí se continuó utilizando de manera muy amplia. Porque incluso en la Nacional Preparatoria, si bien los maestros de la Nacional Preparatoria crearon sus propios libros de texto, adoptaron el método de catecismo. El mismo Justo Sierra, en el libro, preparó sí unos elementos de historia patria que no están en forma de catecismo. Sí hizo la versión de catecismo, ahí está más bien inspirado en los libros de texto que escribió Lévis para la historia de Francia, pero sí elaboró un catecismo de historia patria para la enseñanza primaria. Entonces el método en realidad siguió siendo demasiado utilizado. Aparecen otros catecismos en esta época. En 68 Roda Canati también publica su catecismo, y en 61 hay un catecismo que es bastante interesante. Es el Catecismo de la Doctrina Clero-Maquiavélica, o sea, del padre Ripalda, según lo observa y replica el clero mexicano. De este catecismo es de Pedro Echeverría y estuvo dividido en 2 partes, al igual que el catecismo del padre Ripalda. La primera parte, con las oraciones fundamentales del cristianismo, el Padre Nuestro, el Credo, el Ave María, el Salve, todas estas oraciones, y supongo que la segunda parte era justo la parte de catecismo, pregunta y respuesta. Por desgracia, este catecismo únicamente lo he logrado localizar en 2 bibliotecas, una la Biblioteca Nacional, en el cual lo encontré por
no está en el catálogo y lo encontré en una miscelánea en algún momento porque siempre que le dan una miscelánea ve qué más tiene la miscelánea, ¿no? Un hábito. Pero perdí en donde anoté que miscelánea estaba y después nunca lo volví a encontrar en la Biblioteca Nacional, aunque le pedía a los bibliotecarios, según me ayudaron a ellos continuar buscando en las misceláneas, pero no lo volví a localizar. Pero por suerte está también en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Ahí sí está, y ahí después fue cuando la segunda vez que lo consulté, fue en esa biblioteca que pude revisarlo, pero está únicamente la primera parte, la misma que está en la Biblioteca Nacional. Entonces desconozco si la segunda parte finalmente fue publicada, si se logró imprimir o si solamente sacó la primera parte y pretendía después sacar la parte de preguntas y respuestas y nunca salió, o como muchas publicaciones de la época que no lograron llegar hasta nosotros. Pero en esta primera parte, que hace justo juega, se divierte con el catecismo del padre Ripalda, haciendo parodias. Voy a leerles una parodia que hace del credo. La parodia es de Echeverría en su catecismo. Creo en los abusos del clero, nuestro ya impotente padre, creador del odio y de rencillas, de desgracias y de catástrofes, y en su orgullo, único hijo concebido por la infamia, concesión de privilegios, de fueros y otras ruinidades, y nació como la paja de entre sucios maladares, porque sería una mentira decir que de Virgen Madre. Está sentado a la diestra del ejército que infame, que ya no es un poderoso por la escasez de metales. Desde ahí ha de desconocer, no a juzgar porque ya es tarde, sino a ser muy bien juzgado por los pueblos liberales. Creo en su espíritu, sediento de venganzas y de sangre, y en su iglesia, que no es griega, cristiana ni protestante. Creo en su comunión graciosa, que todo es excomulgarse. En el perdón de las culpas, bajo las urgentes bases de quebrantar juramentos, que no es cosa a fe debate. Y creo por fin en su arreglo, que es el más interesante para conseguir la paz y la vida perdurable. Entonces este es un ejemplo, ¿no?, de cómo a partir de, en este caso el credo, pero del salmo y de distintas de las oraciones fundamentales del cristianismo, está haciendo una crítica a la Iglesia católica y a los conservadores durante esta gran década nacional. Y bueno, pues sobre todo de este periodo es el catecismo que a mí me interesaba más mencionarles. Muchas gracias. Pasamos ahora a la siguiente ponencia, que tiene el título José María Morelos, un héroe republicano para el proyecto liberal del Imperio de Maximiliano, 1865, de la autoría de Carlos Lindarte Castro. Adelante, maestro. Sí, gracias por la oportunidad. Bueno, paso a leerles la ponencia. Los héroes de la patria tienen una presencia recurrente en la narrativa de la historia nacional, especialmente a lo largo del siglo XIX, cuando los nacionalismos aparecieron para proclamar que determinadas poblaciones dentro de territorios en vías de organización eran parte o tenían que ser parte de comunidades específicas y diferenciadas entre sí. La importancia de estudiar el uso de los héroes a través de las características atribuidas en tiempos y espacios concretos hace posible aproximarse a las nociones de nación y, por tanto, de ciudadano que cada élite política e intelectual busca y buscó proyectar. Nociones que se hicieron presentes como un fenómeno recurrente tanto en las élites latinoamericanas como en las élites europeas. Tales usos responden a una lógica de legitimación, justificación, explicación
tanto del pasado como del presente, en el que son evocados ciertos héroes a la par de quienes ejercieron y ejercen el poder político. Recurrir al uso de la memoria de un héroe, como es el caso de Morelos, que hoy me ocupa, es posible dar cuenta de cómo las élites del Segundo Imperio pretendieron proyectar la imaginación de una nación portadora de una carga simbólica y representativa de un pasado que debía ser el puente entre el presente y tenía que ser accesible para la mayoría. Dicha carga formó parte de una narrativa que puede ser analizada bajo tres premisas conceptuales: identidad, lugar y derrota, gloria. La primera buscó forjar la identidad de los ciudadanos respecto a Morelos para imaginar a México como una nación exclusiva y auténtica. La segunda, como el espacio donde fue emplazado un monumento, vestigio material de una narrativa para intentar iniciar una permanente rememoración y ritualización del héroe y por tanto del pasado. Y la tercera es la derrota asociada a Morelos, las cuales se convirtieron en la narrativa nacionalista como glorias que buscaron exaltar valores considerados necesarios para la convivencia ciudadana y resaltar la idea de un México como una entidad única. Para analizar el uso del héroe, el objetivo de esta ponencia es presentarles un análisis de los discursos dados por los representantes del poder, entre ellos el mismo Maximiliano, tanto el 16 como el 30 de septiembre de ese año, bajo las tres premisas conceptuales antes mencionadas. La investigación que hoy les presento es un hallazgo adicional, digamos un apéndice, de la tesis que desarrollé en la maestría en Historia Internacional del CIDE, la cual fue un estudio comparado entre Morelos y otro héroe venezolano en los proyectos nacionales mexicanos y venezolanos. En el caso de Morelos estudié desde la República Restaurada, en la tesis, desde la República Restaurada hasta los inicios de la Revolución en 1915, año del centenario de la muerte de Morelos. En ese sentido, y hecha la revisión de las fuentes para la tesis, me percaté que en 1865 se le erigió un monumento en la ciudad capital en el marco de la conmemoración de los 100 años del nacimiento de este importante personaje. Ese año corresponde a los tiempos del Segundo Imperio y de Maximiliano como soberano de los mexicanos. José María Morelos es un héroe que siempre estará después de Miguel Hidalgo, el padre de la patria. La posición de Morelos en el panteón heroico mexicano es muy destacada y su liderazgo político y militar no se cuestiona. Es el continuador de la causa insurgente y fundador de la nacionalidad por sus aportes jurídicos y políticos y sus acciones bélicas. El monumento que el Segundo Imperio le erigió en la Plaza Guardiola, espacio que hoy inicia en la calle Madero sobre eje central, al lado del Palacio de los Azulejos, buscaba proyectar una narrativa con un héroe nacional que sirviera de ejemplo a los ciudadanos y que sirviera para colocar la memoria de Morelos a la altura de la de Maximiliano. El uso que le dio Maximiliano a Morelos buscaba proyectar, en palabras de Fernando Ramírez, ministro de Negocios Extranjeros del Imperio el día 16 de septiembre, era fomentar un trípode sagrado basado en el orden, la justicia y la seguridad. Morelos, dentro del discurso de ese día 16 de septiembre, representaba el valor absoluto de la independencia, pues que antes de la llegada del emperador Habsburgo, el país había estado enfrascado en cuentas disputas por la libertad, indicó Ramírez. Esto último en clara referencia a la guerra de reforma que había polarizado las visiones entre los liberales y los conservadores sobre el país que se tenía y se quería. Morelos y Maximiliano pasaron a ser los salvadores de una nacionalidad agonizante, dijo Ramírez, donde había prevalecido una tiranía democrática y un prolongado despotismo militar. Y en eso se empeñó en destacarlo Ramírez en su discurso. De este modo, el emperador, como nuevo soberano, en palabras del ministro, era el restaurador de las libertades públicas, libertades por las que Morelos y los demás insurgentes habían luchado desde los inicios de la independencia, y Maximiliano debía ser el cuidador de esa libertad con el soporte del trípode sagrado del que hablaba Ramírez. Para el ministro, Morelos, cito, fue un genio que organizaba, que disciplinaba, que la revolución en su cabeza no era un acceso pasajero, sino un plan, cierra cita. De este modo, Morelos era el héroe que sentó las bases de la nación por su lucha por la libertad y entregó su vida por alcanzar un ideal nacional. Pero el 30 de septiembre de 1865 fue el centenario del nacimiento de Morelos, como ya les dije. Ese día se organizó un rígido protocolo y le correspondió a Miguel Hidalgo y Terán, miembro del ayuntamiento de la capital, ofrecer unas palabras en aquella mañana lluviosa,
junto al monumento antes de ser develado. Dijo Terán que Morelos era, cito, un alma desinteresada y patriótica, cierro cita, y su ejemplo de hombre disciplinado y sus hazañas militares debían ser recordadas a partir de ese lugar donde se estaba llevando a cabo el acto. Este espacio para el señor Miguel Hidalgo y Terán debía ser el lugar de la memoria, ya que así podría recordarse para los habitantes de la ciudad que cada 30 de septiembre a los mexicanos les correspondía resaltar los valores máximos de la justicia y el honor encarnados en Morelos. Los mexicanos, según Terán, le debían al héroe Cuautla, cito, una apoteosis en los monumentos y en la historia, cierro cita. Solamente así se podía recordar en ese lugar, cito, al meteoro prodigioso, a esa tempestad tropical que fue Morelos, cierro cita. La idea de revolución resaltada con Morelos, en palabras de Terán, estaba basada en un plan calculado bajo los principios, cito, de la prudencia y el acierto. Cierro cita, dos características que se destacan permanentemente de este personaje. Desde entonces propuso el orador Terán que la Plaza Guardiola tendría que llamarse Plazuela de Morelos y de este modo resignificar el lugar a través de un héroe que debía suponer a todo mexicano como, cito, seres generosos y agradecidos, cierro cita, por formar parte de una comunidad que tenía que asumirse como libre y soberana, gracias también a su nuevo regente. El emperador se convertía entonces en el puente simbólico de ese pasado de libertad, el cual representaba a Morelos, con el presente que él pretendía legitimar y diferenciarse a través, cito, de la ayuda de la providencia, cierro cita. Maximiliano y Carlota necesitaban legitimar a su imperio y lo hicieron echando mano de un héroe de corte liberal y, paradójicamente, con estrecha relación a las ideas republicanas y con los orígenes mestizos de México. Cuando correspondió a Maximiliano finalmente dirigir sus palabras al público asistente en la inauguración del monumento, además de pedir, cito, que se llame a todos los buenos mexicanos, cierro cita, y que deseaba verse rodeado de su pueblo, dijo que el centenario de Morelos era para celebrar la memoria, cito, de un hombre que salió de la más humilde clase del pueblo, que nació en la oscuridad y que ahora ocupa uno de los más elevados y más ilustres puestos en la gloria de nuestra patria. Cierro cita. El héroe insurgente se convertía bajo el régimen monárquico en un ejemplo de humildad y de respeto entre los ciudadanos. Para Maximiliano, Morelos, cito, era el representante de las razas mixtas, cierro cita, que conformaban la nación mexicana y que los liberales, por supuesto haciendo en clara alusión a los encabezados por Juárez, estaban separados de los preceptos sublimes del Evangelio y no daban aprecio debido a ese personaje que, cito, escribió con letras de oro su nombre en las páginas de la inmortalidad, cierro cita. Vemos entonces cómo Morelos, un héroe liberal y libertador, era usado por el régimen monárquico como un personaje de ejemplo de unidad, donde la raza era uno de los elementos distintivos de la mexicanidad que este régimen pretendió exaltar y así mostrarse como legítimo. La trascendencia del héroe insurgente estaba caracterizada, según el monarca, por dos virtudes que distinguen a los verdaderos ciudadanos en el mundo moderno: el patriotismo y la convicción. El patriotismo y la convicción como elementos esenciales de una unidad y una exclusividad de una nación que se quería exaltar e introyectar entre los ciudadanos. El patriotismo, entendido como el amor al lugar en el que se nace y vive y por el que eventualmente se muere, y la convicción por la razón y la lealtad para defender al nuevo régimen y hacer triunfar la nacionalidad sobre la división política de un contexto tan conflictivo y polarizado. Finalmente, Morelos, el hombre que murió a manos de la Inquisición y que no pudo ver su obra insurgente culminada, fue el personaje escogido para mostrar el renacimiento de México de la mano del emperador. Todas, cito, las razas que ahora forman una nación indivisible, cierro cita, debían celebrar a partir de ese momento la libertad y la igualdad como valores máximos, cito, de una gran nación que se respeta, dijo Maximiliano, cierro cita. Así, el monumento que se estaba a punto de develar tenía que servir, cito, de estímulo a las nuevas generaciones para que aprendan del gran ciudadano, es decir, de Morelos, las cualidades que forman la fuerza e invencible de nuestra nación. Cierro cita, apuntó Maximiliano. Visto lo anterior, es posible arribar a las siguientes conclusiones.
La primera de ellas es que Morelos, siendo un personaje que comenzaba a ser asociado desde el tiempo de Carlos María de Bustamante y desde el Congreso Constituyente de 1823 como un héroe nacional y de carácter republicano por sus propuestas constitucionalistas y sus logros militares, el imperio de Maximiliano lo utilizó para legitimar, justificar y explicar a su régimen. El uso de Morelos desde lo político respondió a la necesidad de la monarquía de destacar a este héroe como un personaje del pasado, fundador de la nacionalidad, quien sentó las bases legales de un proceso que debía distinguirse por ser un gobierno de criollos. El uso de Morelos desde lo militar responde a la necesidad del imperio de destacarlo como el máximo estratega insurgente, por lo que era el más idóneo y apreciable para promover la defensa del nuevo régimen con la lucha independentista. Lo racial, por su parte, resulta interesante, pues se asocia a Morelos con los ciudadanos, con el valor y el coraje representados en su color de piel y por las zonas en las que combatió y venció en muchas de sus batallas. De este modo, la zona centro-sur del país, mayoritariamente poblada, y Morelos se convirtieron en el núcleo de lo que debería significar México, un pueblo de razas mixtas. Lo resaltante de todo lo anterior es que el Segundo Imperio, si bien una monarquía extranjera y con rasgos liberales en sentido más laxo, quiso apropiarse de un héroe, tal vez el más criollo de todos, para mostrarse como la defensora de la unidad nacional y sobre todo como la portadora de los significados del pasado de México y proyectarse como la guardiana de los derechos y deberes ciudadanos. Tales derechos y deberes ciudadanos respondieron a una lógica que comenzaba a arraigarse en la cultura política latinoamericana, la de resaltar la idea de un patriotismo criollo, tal como propone Elías Palti, en el sentido de tender un puente narrativo y lo más homogéneo posible entre el mundo prehispánico y lo hispánico, para explicar la existencia de México como el resultado necesario después de una lucha emprendida por los insurgentes, entre ellos el mismo Morelos. De este modo, los ciudadanos debían ver en su nuevo soberano al guardián de ese patriotismo criollo. Maximiliano buscó proyectar la nación de una comunidad narrativa y tomó partido para imaginar a México como una entidad discursivamente cohesionada, que girara en torno a un héroe que, a pesar de la derrota que como insurgente sufrió por no lograr sus objetivos, su memoria tenía que ser venerada y recordada como glorias. Su lugar en la plazuela Morelos del Segundo Imperio era el lugar de la capital de México que pretendió forjar a la posteridad a un Morelos y a un Maximiliano como los representantes de la defensa de esa unidad y exclusividad y la autenticidad de México y por supuesto de sus ciudadanos. Esto era necesario en tanto el país, que había perdido más de la mitad de su territorio, estaba sumido en guerras internas y no lograba su plena conexión interna y externa, requería de un proyecto que se distinguiera de los anteriores, pero sin abandonar la tradición patriótica de venerar a los héroes y de reafirmarse con ellos. Maximiliano, hijo de las décadas más fervientes del nacionalismo en Europa, vio que las rivalidades entre franceses, españoles, ingleses, alemanes, turcos y rusos por reafirmarse entre sí partían de sus héroes, de su historia política, militar y racial. Por tal razón, Maximiliano no podía ser otra cosa que un partidario del nacionalismo, siendo él, a su modo, un nacionalista sui generis, por tratarse de un soberano extranjero y monárquico que echó mano de un héroe mexicano que condensaba como ningún otro aspectos políticos, militares y raciales, liberales y republicanos en esa construcción de un México imaginado que debía, como toda nación, permanecer en el tiempo. El monumento que Maximiliano le dedicó al héroe de las razas mixtas hoy ya se ha olvidado, pero aún sigue de pie en otro lugar de la ciudad, en la colonia homónima del héroe, donde tal vez muy pocos sospechan que un gobierno extranjero y monárquico vio en este la posibilidad de narrar una parte de su historia, una de las historias de México. Gracias. Perdón, una omisión que hice a la hora de presentar a los ponentes. El maestro José Trinidad viene de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y el maestro Carlos Lindartes del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y ahora sí, paso con el siguiente ponente, que es Rodrigo, bueno, es una ponencia conjunta de Rodrigo Vega y Ortega y Atzayaca Nájera Flores, con la ponencia Lauro María Jiménez en la Gaceta América de México,
1864-1867, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Supongo que los dos son de la facultad. Y adelante, por favor. Gracias a los organizadores por la invitación. El profesor Rodrigo no pudo llegar hoy, así que pues yo les voy a comentar ese trabajo en el cual los dos participamos, que es un poco más como de historia de la medicina, pero a continuación verán. Los estudios mexicanos sobre el desarrollo histórico de la zoología médica aún son escasos, aunque en la historia de la medicina se han profundizado en temas como la fisiología, la geografía médica, la cirugía, la bacteriología, la obstetricia y la psiquiatría, por mencionar algunos de ellos. No obstante, tanto el aprovechamiento de la fauna en términos terapéuticos como el estudio de los parásitos del ser humano tienen una amplia tradición en nuestro país que se remonta al siglo XVI, mismos que se desarrollaron con el ímpetu a lo largo del siglo XIX. Entre los médicos interesados en este tipo de investigaciones destacó el doctor Lauro María Jiménez. Este médico nació en Tasco y falleció en la Ciudad de México. Fue alumno del Seminario Conciliar de México y la Escuela de Medicina. De esta, se tituló de médico en 1850. Jiménez se adentró en el estudio de la fauna nacional con fines médicos, de lo cual producto de este trabajo, publicó varios estudios en la prensa científica, como la Gaceta Médica de México. Se desempeñó como médico en el Hospital de San Andrés. También fue catedrático de Historia Natural y Patología Externa en la Escuela de Medicina y en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Impartió la cátedra de Botánica. En esta ponencia se abordan algunos de los estudios de zoología médica que el doctor Lauro Jiménez desarrolló en la Gaceta Médica entre 1864 y 1869. En este lapso, el autor desarrolló la mayor parte de su producción científica en el rubro. El interés zoológico del Dr. Jiménez se remonta a la tesis titulada Apuntes sobre algunas de las especies de las sanguijuelas de México, que presentó para la oposición de plaza de catedrático de Historia Natural Médica en la Escuela de Medicina. El estudio de los escritos del Dr. Jiménez permite comprender la heterogeneidad de los practicantes de la zoología decimonónica, que en el caso de México no estaba profesionalizada. En la Ciudad de México, durante la década de 1860, participaban en la investigación zoológica tanto profesionales de la ciencia, es decir, médicos, farmacéuticos, ingenieros y agrónomos, así como amateurs, que eran abogados, sacerdotes, comerciantes, funcionarios o hacendados. Esto se debía a que la zoología era una ciencia abierta a toda clase de actores desde la práctica informal, a diferencia de la medicina, que estaba formalizada como una profesión para la cual se requerían estudios superiores. En este sentido, el doctor Jiménez se adentró en los temas zoológicos desde la perspectiva médica. El estudio histórico de los escritos del doctor Jiménez también permite percibir cómo se forjaron las reglas de experimentación que en la década de 1860 garantizaban a los médicos que el objeto de su investigación era idéntico y que sus experimentos se volvían controlables y reproducibles en todo el mundo. De ahí la importancia para el doctor Jiménez de dar a conocer sus prácticas, reflexiones y resultados en la Gaceta Médica. Por tanto, el objetivo de la ponencia es comprender el desarrollo de la zoología médica a partir de la producción científica del doctor Jiménez, que se dio a conocer en la Gaceta Médica mediante el estudio de 3 rubros. El primero, la determinación taxonómica, reproductiva, etológica y estados de desarrollo de especies animales hasta entonces desconocidas. El segundo, el análisis de las propiedades terapéuticas de algunas especies mexicanas. Y por último, el examen de los parásitos del ser humano. Para ello, el análisis histórico del conocimiento científico reconoce que es una construcción social hecha por el trabajo humano mediante los recursos que cada individuo o cada grupo de ellos tiene disponibles en lugares particulares, así como los recursos que incluyen marcos de referencia intelectuales, materiales, instrumentos y habilidades. Así, el examen de los intereses zoológicos de Jiménez atisba la generalidad de la práctica y teoría científica del grupo de médicos mexicanos de la década de 1860. El análisis de los escritos de zoología médica del Dr. Jiménez son representativos del interés que el tema despertó en la época, pues fue un destacado miembro de la Sociedad Médica de México
desde su fundación como sección médica de la Comisión Científica, Literaria y Artística de México en 1864. Más tarde, Jiménez se desempeñó como presidente de la agrupación en 1874 y 1875, que fue cuando falleció. Bueno, posteriormente. La zoología médica en la Ciudad de México se desarrolló en dos espacios científicos en la década de 1860. Primero, en la Sociedad Médica de México, cuyo origen se remonta a 1864 con la fundación de la mencionada sección médica de la Comisión Científica, Literaria y Artística de México durante el Segundo Imperio, que se constituyó por individuos mexicanos y franceses vinculados a las disciplinas científicas. La comisión fue iniciativa del mariscal en jefe del ejército expedicionario francés, Achille Bazin. En esta, la sexta sección reunió a hombres interesados en medicina y veterinaria, entre ellos 12 médicos mexicanos que iniciaron labores el 30 de abril de 1864 bajo el liderazgo del francés Charles Herman. La sección médica se dividió en 5 subsecciones: patología, higiene, medicina legal y estadística médica, medicina y veterinaria, materia médica y farmacología, y fisiología y antropología. El órgano impreso que dio a conocer los primeros trabajos médicos llevó por título Gaceta Médica, periódico de la sección médica de la Comisión Científica. En la revista, entre 1864 y 1870, escribieron importantes especialistas que dedicaban gran parte de su tiempo a la investigación, lo que permitió que la medicina se transformara de simple arte de curar en una disciplina científica. Pero no solo esta ciencia, sino también la historia natural, la química y la geografía. Dado el éxito de las investigaciones y el destacado papel que alcanzó la sexta sección de la Comisión Científica, Literaria y Artística de México, los participantes tomaron la decisión de conformar la Sociedad Médica de México el 30 de diciembre de 1865. Esta se transformó, a su vez, en 1874 en la Academia de Medicina de México. Entre 1865 y 1874, en las secciones en que se dividió la Sociedad Médica de México, estuvo la de Zoología Médica, cuyo fin era convocar a médicos, veterinarios y farmacéuticos interesados en combatir todo tipo de plagas y parásitos. En dicha sección, el Dr. Jiménez participó de forma continua. La Sociedad Médica fue un espacio de intercambio de prácticas científicas de todo tipo, más allá de la medicina, ya que los trabajos presentados por los socios eran una crónica de hechos, observaciones, experimentos y deducciones de interés para diversos grupos de científicos. Cada socio se presentaba en alguna reunión periódica con una demostración de algún nuevo aparato o fenómeno experimental que presentaba en algún momento delante de las personas reunidas. Gracias a esta sociabilidad, los médicos mexicanos intercambiaron todo tipo de saberes teóricos y prácticos necesarios en la atención de los pacientes. 3. La descripción de las especies conocidas. El estudio de las especies zoológicas de México fue de interés para médicos, farmacéuticos, ingenieros y aficionados, pues la fauna nacional era abundante y heterogénea, por lo cual se requería de un gran esfuerzo para inventariarla y analizarla. En el caso de los animales relacionados con la medicina, Laura María Jiménez dedicó buena parte de su vida a la descripción anatómica y clasificación taxonómica, como se aprecia en algunos de los escritos publicados en la Gaceta Médica. En primer lugar se encuentra el escrito titulado Algunas especies de sanguijuelas en México, que es del año 1865, en el cual el Dr. Jiménez describió ciertos especímenes de la clase Hirudinea, es decir, sanguijuelas que habitaban en el centro de la República. El autor señaló varios ejemplos de especies dañinas y benéficas para el ser humano. Por ejemplo, la Glossophyna granulosa, que habitaba en el Valle de México. Se consideraba peligrosa por sus efectos en la salud, mientras que la Hirudo tenahuacea, es decir, de Tehuacán, Puebla, y así como la Dela ixmipalnea, es decir, de Ixmiquilpan, y la Hirudo queretanea, es decir, de Querétaro, se le recomendaba como medio terapéutico para ciertos padecimientos curados a través
de las sangrías. La granulosa fue descrita por el Dr. Jiménez como una sanguijuela de cuerpo bastante aguzado en su parte anterior, aplanado, de color moreno oscuro, tirando algo al verde y manchado con puntitos negros, que habitaba en los canales que circundaban a la Ciudad de México. La descripción de la especie fue característica de la época, pues aportaba las bases anatómicas que daban pie a reconocerla por médicos, farmacéuticos y boticarios para evitar su prescripción. Jiménez mencionó algunas técnicas de manejo de las sanguijuelas para que cualquier médico las empleara en el tratamiento de los enfermos que requirieran sangrías. La técnica más sencilla consistía en dejar a las sanguijuelas por algunas horas sobre unos lienzos empapados en agua, que podrían fácilmente escurrirse para que, soltando la sangre succionada, es decir, previamente succionada, estuvieran en aptitud de volver a servir para otro enfermo. El escrito también incluyó láminas sobre las especies mencionadas a cargo del artista y naturalista José María Velasco. El doctor Jiménez dedicó en 1866 otro estudio a la descripción de una nueva especie de larva de insecto, con motivo de una solicitud del Congreso Central Superior de Salubridad para que se efectuara la clasificación de unos, cito, animalitos de interés para la medicina, por lo cual el autor decidió presentar la investigación en la Sociedad Médica. Tales animales se extrajeron del estómago de un caballo muerto cerca del pueblo de Cuautitlán. Las larvas medían 11 milímetros de largo y 6 milímetros de ancho. La figura era ovalada y aplanada, de color moreno rojizo. Con la lupa y el microscopio, el médico pudo observar algunas estructuras anatómicas que a simple vista no se apreciaban. El escrito da lugar para adentrarse en la materialidad de la práctica médica y naturalista de la época a partir de casos particulares, así como los métodos empleados para observar lo que en ese momento era muy importante definir, la fauna nacional. Lauro Jiménez consideró que las larvas pertenecían a un nuevo género de insectos de la familia Atilidaceae, que correspondían al segundo estado de las diversas transformaciones de algún díptero propio del continente americano. El médico propuso que recibiera el nombre de castrus, término que refería a las larvas de dípteros que habitaban en el estómago de otros animales. No obstante, el autor señaló que mientras no se conociera al animal en todas sus transformaciones, era aventurado y prematuro discutir cuál sería el término taxonómico que debía imponérseles, principalmente si se había de tomar en consideración el primer apelativo que introducía una novedad en la manera de ver los órganos respiratorios de las larvas. El doctor Jiménez era conocedor de la taxonomía zoológica tradicional y estaba convencido del valor de observar al individuo en la fase adulta para determinar de manera exacta el género y la especie con fines médicos. A la par, se evidencia que de momento era imposible apreciar la anatomía del insecto, en este caso los órganos respiratorios, para publicar con seguridad el nombre de la nueva especie. Una muestra de las pautas académicas mexicanas empleadas en la investigación zoológica en la década de 1860, que estaban de acuerdo con la práctica científica internacional. En los artículos hasta aquí expuestos se manifiesta la capacidad del Dr. Jiménez para estudiar la fauna mexicana relacionada con la medicina, en especial los anélidos y los artrópodos. Es de suponer que este médico se interesó desde la juventud en la fauna y por varios años se familiarizó con tales grupos taxonómicos. De igual manera, se aprecia el interés de otros miembros de la sociedad médica por observar y experimentar en relación con la zoología médica y la valoración de la Gaceta Médica como impreso científico para dar a conocer dichas investigaciones, en un lapso en que la comunidad científica mexicana carecía de una agrupación naturalista. 5 minutos. Ok. Bueno, déjame apurar. Entonces, me voy a brincar un punto y ya, digamos que el último apartado habla de este análisis, digamos, en general, de los estudios del doctor Lauro sobre las especies parásitas. El tercer tópico de la zoología médica que desarrolló el doctor Jiménez fue el estudio de los animales mexicanos que ocasionaban un padecimiento sanitario, casi siempre como parásitos. Uno de los primeros escritos sobre este tema fue La reproducción de los helmintos, en el cual el autor se propuso conocer las leyes de la generación alternante y las consecuencias prácticas que se deducían de este descubrimiento.
Jiménez presentó una síntesis histórica sobre los estudios zoológicos de aquellas enfermedades ocasionadas por los helmintos cuando habitaban cavidades corporales y las suposiciones recurrentes de los médicos referente a que los gérmenes de estos animales se respiraban con el aire o pasaban con los alimentos y bebidas, mientras que otros naturalistas consideraban que los helmintos, para habitar su nuevo domicilio, ya con su tamaño y bajo las formas que se le conocían, espiaban y procuraban aprovechar la ocasión en que el animal que elegía por morada no pudiera advertir su acceso. Esta explicación de las vías de ingreso al cuerpo humano por parte de los parásitos estaba relacionada con la teoría de los miasmas. Esta articulaba en gran medida la práctica médica al señalar que los huevos de gusanos, insectos y otros parásitos flotaban en el aire a la espera de un cuerpo al cual introducirse, o que estos eran de alguna forma conscientes de su actividad parasitaria. Para Jiménez, la medicina era una ciencia positiva que seguía el camino de la observación y que nada admitía si no estaba apoyado, cito, apoyado en el examen maduro de los hechos, pues marchando en esta vía, era como los naturalistas distinguidos habían descubierto que multitud de helmintos poseían órganos sexuales. Hasta aquí, Jiménez ponía en práctica los postulados de la ciencia al basar sus escritos en la observación detallada y profunda de la fauna mexicana, que servía de base del examen maduro con el cual llegaban a conclusiones pertinentes para la zoología médica. Y bueno, ya para cerrar, como consideraciones finales, la historia de la medicina mexicana aún tiene varias asignaturas pendientes, a pesar de la larga tradición con que se cuenta en este rubro, ya que principalmente son los médicos los que hacen historia de su disciplina. Un ejemplo de ello es la zoología médica, que en el caso del siglo XIX se conoce poco de su práctica, a pesar de su amplio vínculo con la práctica médica en los ámbitos amateur y educativo. El examen de los escritos del Dr. Jiménez da pie al inicio de la caracterización de las prácticas, tanto de profesionales como de aficionados, en cuanto al desarrollo de la zoología en el terreno médico en los tres rubros ya señalados. En este sentido, haría falta reconocer otros escritos semejantes en términos zoológicos o de otras disciplinas como la física, la química, la botánica, entre otras. Las diversas investigaciones decimonónicas acerca de las propiedades de ciertos animales para aliviar las dolencias humanas, o bien como agentes de padecimientos, fueron numerosas conforme avanzó la centuria, y la teoría de los miasmas fue dejada de lado por otras explicaciones biologicistas. Esto se aprecia en algunas reflexiones de Jiménez acerca de la falsedad de la generación espontánea, aunque éste mantuvo la creencia de que los huevos de anélidos e insectos se mezclaban con los miasmas. Lo anterior muestra la sobreposición de explicaciones teóricas que se empleaban en la solución de preguntas médicas para el caso de la población mexicana. El propósito de las reglas teórico-prácticas señaladas por Jiménez, que empezaron a instituirse en la sociedad médica, como en el caso de la zoología, garantizaba que cualquier individuo siguiera las pautas académicas para obtener resultados semejantes que contribuyeran a perfeccionar las investigaciones científicas mexicanas y estrechar el diálogo con los médicos de Europa y el resto de América en el contexto del Segundo Imperio y la República restaurada. Una época en la que los científicos mexicanos afianzaron su contacto con la ciencia mundial bajo la adopción de estándares generales. El empleo de laboratorio, tanto de forma privada como institucional, es un rubro que aún cuenta con escasos trabajos, y estos se han centrado en los aspectos de las especialidades médicas, como la obstetricia o la fisiología. En el caso de los exámenes zoológicos, en la historiografía, carecemos de explicaciones relativas al empleo de todo tipo de objetos para los estudios de parásitos y especies terapéuticos. Otro de los aspectos a destacar en el papel de la historia natural como base es el papel de la historia natural como base práctica de la medicina médica, una cuestión que ha pasado por alto en la historiografía de la ciencia mexicana al enfatizar el estudio de las cátedras meramente médicas, por ejemplo las de clínica o anatomía, dejando de lado el amplio espectro de disciplinas que los estudiantes de medicina del siglo XIX conocían en los diversos planes de estudio. Sin duda, aún faltan por estudiar el resto de escritos de zoología médica publicados en la Gaceta Médica entre 1864 y 1900 para comprender de forma cabal el desarrollo de este tópico, es decir, la zoología médica, en los médicos.
tanto en las agrupaciones de la Ciudad de México como en el resto de las ciudades del país. Gracias.